Estamos en la lección número 9 de nuestro estudio Fundamentos de la Fe, y en esta lección número 9 estamos viendo el tema de la eclesiología. Estamos viendo la temática, o dentro de la teología sistemática, el estudio de la iglesia, que se denomina eclesiología. Vimos en el estudio pasado el fundamento de la iglesia, vimos cómo se constituye la iglesia y hablamos de la iglesia universal y de la iglesia local. Vimos algunas distinciones que se daban respecto a la identidad de una iglesia, cómo se podía definir una iglesia. Vimos un concilio, el concilio de Nicea, que definía la iglesia según 4 puntos: que la iglesia es una, número 2, que la iglesia es santa, número 3, que la iglesia es católica, y número 4, que la iglesia es apostólica. Ahí está, muy bien. Y vimos el término de que la iglesia es católica respecto a la etimología propia de esa palabra griega, que es universal, ¿cierto? No es católica romana, no, católica universal. Entonces, el estudio del día de hoy, que vamos a comenzar, es eclesiología, pero vamos a ver el tema de la iglesia local, como una organización bíblica. La iglesia local como una organización bíblica. Y vamos a ver 4 aspectos, 4 puntos dentro de la organización de la iglesia local, que van a ser estos hombres dotados, como número 1, los ancianos, número 2, los diáconos, número 3, y los miembros del cuerpo de Cristo, número 4. ¿Cuáles son las responsabilidades dentro de esta organización, que es la iglesia local? Venía leyendo un libro que se llama Grandes Doctrinas de la Biblia, y en este libro hablaba de cómo en nuestro contexto actual existen muchas denominaciones o instituciones religiosas que se han formado, ¿cierto?, de distintos grupos, y eso de alguna manera nos lleva a nosotros a reflexionar o a entender cuál de todos estos grupos están en la verdad, o cuál de todo esto, esta iglesia, podríamos decir, es una iglesia verdadera. Y el libro daba algunos aspectos respecto a cómo distinguir o cuáles son las evidencias de una iglesia verdadera. Y frente a ello, hacían 3 puntos que son importantes que nosotros podamos rescatar de este conocimiento. Es que hay 3 cosas que distinguen a una iglesia verdadera. Número 1, que la iglesia predique la palabra de Dios conforme a la sana doctrina que está en la Escritura. Pareciera que ese punto 1, todas las iglesias que están afuera lo hicieran. Sin embargo, lo que se debe poner atención es en la doctrina central de lo que se va a exponer en esa iglesia. Por ejemplo, no podemos llamar a una iglesia verdadera a una iglesia que predique la palabra de Dios y de alguna manera, en los términos de soteriología o en la doctrina de salvación, ellos promuevan que de alguna manera la salvación uno la debe obtener ya sea por méritos, por obras, sabiendo que la palabra de Dios nos enseña que la salvación es solamente por fe. Entonces, en ese punto debemos entender que lo que marca una iglesia verdadera es que efectivamente se predique la palabra de Dios y la sana doctrina que es conforme a la enseñanza apostólica. Otra distinción es que esa iglesia cumpla con los sacramentos, ¿ya? Los sacramentos, ¿cuáles son? Nosotros lo hemos visto, los sacramentos propios de la iglesia: el bautismo, la cena del Señor. Cuando una iglesia deja de cumplir estos sacramentos, o de alguna manera estos sacramentos se llevan o se ejecutan de una manera láxica, o de una manera, podríamos decir, vaga, o sin un conocimiento real de lo que se está haciendo,
podríamos decir que esa iglesia puede o no caer en una apostasía de que lo que está haciendo es una falta grave ante la presencia del Señor, ante participar del cuerpo de Cristo. Porque sabemos que los que participan de la cena del Señor deben cumplir ciertos requisitos conforme a lo dice la palabra del Señor. Es decir, un reconocimiento de su falta, de su pecado, un arrepentimiento de ello y venir a la mesa del Señor de una manera, como dice su palabra, diligente e íntegra en cuanto a esta relación personal con el Señor. Pero el punto controversial, que es el que más distingue una iglesia verdadera de una iglesia falsa, es el punto número 3 de lo que decía el doctor Sproul en este libro Grandes Doctrinas de la Biblia, que es que la iglesia verdadera practica la disciplina. Es el punto 3. Entonces la evidencia o la marca de una iglesia verdadera es una iglesia que practica la disciplina, pero la disciplina en su correcto método conforme a la palabra de Dios, porque podemos extrapolar hacia dos lugares. Uno, hacia una disciplina severa, ¿cierto?, que de alguna manera excomulga por cosas menores a algún miembro de la iglesia, o la iglesia que de alguna manera dice ejercer disciplina, pero lo hace de una manera superficial. Entonces, lo que distingue efectivamente a una iglesia verdadera es este punto 3, que esa iglesia practica la disciplina conforme a lo que dice la Escritura. Entonces vemos estos 3 puntos que distinguen a una iglesia local verdadera que debe, número 1, predicar la palabra de Dios conforme a la doctrina dada también por los apóstoles. Número 2, debe ejercitar o ejercer los sacramentos de la iglesia. Y número 3, debe existir la disciplina al interior de esta iglesia. Eso es como una introducción a poder entender lo que es una iglesia verdadera. Bien, vamos a ver lo que nos compete en esta lección del día de hoy. El panorama es este: número 1, los hombres dotados; número 2, los ancianos; número 3, los diáconos; y número 4, los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Cuando nosotros hablamos de estos hombres dotados, vimos en el estudio pasado que estos hombres son una gracia, un don dado por Dios a la iglesia. Entonces, estos son hombres como dones dados de Dios para la iglesia, y vimos que existen 4 tipos de ministerio dado, ¿cierto?, a la iglesia. De estos 4 hay un grupo de 2 que está no vigente y hay un grupo de 2 que está vigente, ¿cierto? Vimos que el fundamento eran los apóstoles y los profetas, y sobre ese fundamento la iglesia actual, la iglesia local, debe sobreedificar en este fundamento. Pablo advierte y dice que nadie puede poner otro fundamento, y lo hace de una manera enfática y también con un término absoluto. Cuando dice nadie, es absolutamente nada, ninguna persona, no hay lugar, no hay cabida para que esto pueda ocurrir. Es decir, no pueden haber apóstoles y profetas en la iglesia actual, puesto que ellos fueron el fundamento, y usted y yo somos llamados a sobreedificar en este fundamento. De manera que se excluye naturalmente, por una lectura de la palabra de Dios, que quedan solamente vigentes los evangelistas, pastores y maestros. La lectura que hicimos fue en Efesios 4:11, donde dice que Él mismo, y vimos que Jesucristo mismo, cuando dice Él mismo de manera enfática, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito Dios dio a estos hombres dotados a la iglesia? Lo resuelve el mismo versículo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el para qué de estos hombres para la iglesia? Lo dice este mismo versículo. ¿A fin de qué cosa? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que existen 2 variantes aquí del propósito claro de estos hombres. 2 variantes. La primera, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que
deben de alguna manera desarrollar estos hombres para la iglesia local. Uno, perfeccionar, ¿cierto?, la obra del ministerio, la edificación y la unidad del cuerpo. Serían los 4 puntos de estas 2 variantes del propósito de estos hombres dentro de la iglesia. Bien. Esa es la finalidad y el propósito de lo que Dios dio a esto. Ahora la pregunta es la siguiente, y que va de alguna manera a introducirnos de lleno a la temática de la iglesia local. ¿Cómo se organiza internamente la iglesia local? ¿Cómo se organiza internamente la iglesia local? La Biblia enseña, obvio, y esto lo vimos, que Cristo es la cabeza de su iglesia y delega su autoridad a una iglesia local por medio de una pluralidad, hermano. Esa es una palabra clave. Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, delega su autoridad para ejercer no señorío, sino autoridad interna dentro de la iglesia a una pluralidad. Por lo tanto, ¿cuál es esa pluralidad? La Biblia lo enseña y es una pluralidad de ancianos y no de un pastor. La Biblia no enseña que la iglesia está organizada bajo una estructura o bajo la autoridad de un solo hombre. No, la Biblia no enseña eso. Esta es una doctrina, entre paréntesis, sana doctrina, que la observamos de la Escritura y entendemos que la organización interna y la autoridad que Cristo delega para la iglesia la da a una pluralidad de ancianos, no la da a un pastor. Los ancianos es un término que describe a un mismo oficio. Es un hombre que pastorea, supervisa, guía, corrige, instruye, lidera con un conjunto de otros ancianos la grey de Dios. Esa es la estructura bíblica para el gobierno interno de una iglesia local. Una pluralidad, primero, de ancianos. Miren, vamos a Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice así: por esta causa, Pablo, hablando a Tito, instruyéndole, le dice Tito, por esta razón te dejé a ti, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En Creta. Perfecto. ¿Para qué cosa dejó Pablo a Tito en Creta? Para que corrigiese lo deficiente. Vemos, esa es una de las labores de los pastores, corregir las deficiencias. Y también, ¿qué cosa? Estableciese, ¿qué cosa? Ancianos, con S, ancianos en cada ciudad, es decir, en la región de Creta, en cada ciudad de esta región, debía Tito establecer un cuerpo de ancianos que iba a liderar cada iglesia, así como yo te mandé. Entonces, ese es un mandato de cómo se organiza una iglesia local. Mire, lo vamos a ver ahora en un relato o en un contexto de este relato para poder darle introducción al cuerpo que organiza o lidera la iglesia. Mire, vamos a Hechos 20 y vamos a leer saltado desde el 17 al 35. Hechos 20 del 17 al 35. Vamos a ver cómo se organiza la iglesia local por medio de una pluralidad de ancianos. Hechos 20, del versículo 17 en adelante. El contexto de este versículo, o de este fragmento de la palabra de Dios, es el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos de Efesio. Es el apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Recordemos que el apóstol Pablo pastoreó por 3 años la iglesia de Éfeso. Estuvo con ellos durante 3 años pastoreando esa iglesia. Por lo tanto, imagínense cómo esa iglesia estaba nutrida del conocimiento de la palabra de Dios.
Hechos 20, versículo 17. Y dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿cierto?, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjese inmediatamente la distinción que debemos hacer así o marcar nuestra palabra. Los ancianos, habla de una pluralidad. Los ancianos, ¿cierto?, que estaban ¿dónde? En Éfeso, porque de allá lo hizo llamar. Y dice de la iglesia, no dice los ancianos de las iglesias. No, de la iglesia. Está llamando aquí directamente a una iglesia que era gobernada por un grupo de ancianos. Bien, cuando vinieron a él, a Pablo, les dijo, Pablo les dice a estos ancianos: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es decir, Pablo se está despidiendo porque va ahora a Jerusalén y después sabemos que Pablo efectivamente muere. Entonces Pablo se está despidiendo de los ancianos y le dice que ya no los va a ver más. Ya no va a poder volver a donde están ellos. Se despide ahí. Y en el versículo 28 dice: por tanto, ¿qué cosa? Mirad por vosotros, ustedes ancianos, y por todo el rebaño. Fíjense, ¿quiénes son los que apacientan un rebaño? Los ancianos. Pero cuando usted ve un grupo de ovejas, ¿cierto? ¿Quién apacienta a ese rebaño de ovejas? Un pastor. Por lo tanto, entendemos que los ancianos son los pastores, ¿cierto?, que fueron puestos ellos. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, mire hermano, súper importante, fíjense esta palabra, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí, ahora, anciano se ocupa como término de obispo, se va alternando, pero es la misma persona. ¿Para qué cosa? Para apacentar. ¿Quiénes apacientan? Los pastores. La iglesia del Señor. Perfecto, ese es el relato de Hechos. Pero mire, fíjese, este es un detalle. Y por tanto, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Se fija que la palabra es consecuente en toda su extensión, como lo vimos en Efesios, cuando dice que Él constituyó pastores y maestros y evangelistas. Él aquí lo está diciendo claramente, que también el Espíritu Santo, porque Cristo, el Padre y el Espíritu son uno, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo constituye, ¿cierto?, a estos ancianos como obispos para apacentar, pastorear la iglesia de Dios. Y mira este detalle, que a mí me encanta cuando uno hace estas observaciones claras y precisas. Recordemos que Pablo, que dijo claramente que ninguno puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto en Cristo Jesús, ¿cierto?, y que nosotros somos llamados a sobreedificar en ese fundamento. Miren lo que dice ahora Lucas en este relato, en el versículo 32. Perdón, de Hechos, estamos en este mismo, porque recordemos que el libro de Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas, ¿ya? En el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para, ¿qué cosa? Sobreedificaros. ¿Se fija? ¿Qué está encomendando Pablo a los ancianos? Que ellos deben sobreedificar por medio de la palabra de Dios que ya está establecida. Ya no había más revelación, se cerró el canon, por lo tanto le está diciendo claramente que conforme a la doctrina que ya fue revelada, no hay más revelación. Ustedes son llamados como ancianos a sobreedificar por medio de la palabra de Dios. Por cuanto Dios los ha puesto como obispos, apacentadores del rebaño del Señor. Por lo tanto, entendemos que los pastores, obispos, líderes, maestros, evangelistas, son los ancianos de la iglesia, que de alguna manera deben liderar el cuerpo de Cristo. Bien, ¿cuáles son las dos mayores responsabilidades de un anciano? Mire, existen dos mayores responsabilidades de un anciano, pero esto se deriva en dos grupos, dos acá y dos
acá, dos responsabilidades de una manera distinta, una personal y una con relación al cuerpo de Cristo. Las dos responsabilidades mayores de un anciano. Hay una responsabilidad que es propia del anciano, que demanda una preparación, ¿cierto? Demanda que el anciano cumpla con ciertas condiciones y demanda lo que él debe hacer respecto a la autoridad dentro de la iglesia. Mire, vamos a 1 Timoteo 5:17 y vamos a ver qué es lo que hacen los ancianos. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, perfecto, grupo, los ancianos, pluralista, que gobiernan bien, perfecto, es decir, ellos están gobernando al interior de la iglesia, ¿correcto? Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, aquí están, los ancianos. Mayormente los que trabajan en qué cosa? Dos cosas. En predicar y enseñar. Por lo tanto, el anciano, la responsabilidad, estas dos responsabilidades que tiene es predicar y enseñar. Por eso que vimos que el término que ocupa Pablo en Efesios, que él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y aquí pastor y maestro es una misma persona, no es que sea un pastor y un maestro, no, es pastor y maestro, porque ese varón predica y enseña, pastor predica, maestro enseña, es una misma persona que pastorea y enseña. Primera de Pedro 5, 1 al 3, nos refleja también dos responsabilidades que deben hacer estos ancianos. Fíjese que ahora está hablando Pedro, no está hablando Pablo. Pedro está diciendo a los ancianos también, Primera de Pedro 5, versículo 1, dice, ruego a quienes, a los ancianos, un grupo pluralista, que están entre vosotros, entre el cuerpo de Cristo, yo anciano también como ellos, fíjese, como Pedro, con su autoridad apostólica, ya no se considera apóstol porque el canon se cerró. Ya no hay más revelación, sino que ahora pasa a ser parte del cuerpo de ancianos. Yo también anciano como ellos, y ahora como pastor, que ahora ocupa la revelación de la palabra para pastorear y enseñar a la grey. Nótese ese detalle. Pedro no deja de ser apóstol. Pedro no deja de ser apóstol. Lo que estamos hablando aquí es que el canon ya se cerró en ese punto, por lo tanto ya no viene más revelación. Pedro no está añadiendo más revelación, si solamente Pedro lo que está haciendo es instruyendo que los ancianos efectivamente deben apacentar la grey del Señor por medio de la revelación que ya ha sido dada, que es el fundamento apostólico. Entonces lo que dice Pedro, ruego a los ancianos, recordemos que los apóstoles también ejercían el oficio pastoral. Pablo pastoreó a la iglesia de Éfeso por 3 años. Entonces no solamente Pablo era apóstol, sino también Pablo era pastor de la iglesia de Éfeso. Lo mismo aquí, Pedro ruega a los ancianos, entre vosotros, yo también anciano, entre ellos, es decir, Pedro también es apóstol, pero también ejerce el oficio pastoral dentro de la iglesia y testigo de los padecimientos de Cristo. Hermano, este es un detalle importante. Por favor, subráyelo. Testigo de los padecimientos de Cristo. Solamente los apóstoles los verdaderos apóstoles eran llamados por Jesús. Esa era la condición 1. Número 2, efectivamente hayan visto o partícipes de la resurrección de Cristo. Y lo que está diciendo aquí Pedro, efectivamente que él es consciente de esto. Es partícipe de este llamamiento y partícipe de la resurrección de Jesucristo. Y nótese lo siguiente, que cuando un apóstol se presenta en la Escritura, dice Pablo o Pedro, apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, eso es un grupo reducido de 12 apóstoles.
No hay más que eso. Hay otros apóstoles, pero son falsos apóstoles. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice lo que estamos leyendo? Que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice, ¿cuál es la instrucción? Ruego a los ancianos, dice, apacentad la grey de Dios. Fíjese el término que ocupa, apacentar, eso lo hace un pastor. Por lo tanto, los ancianos son estos pastores que apacientan la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué cosas deben hacer? Cuidando de ella. Ahí están las dos cosas que deben hacer los ancianos. 1, apacentar. Número 2, cuidar la grey. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Porque recordemos que el señorío lo tiene Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Sobre lo que están puestos a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, ¿cuál es la posición del verdadero anciano? Un verdadero anciano, ¿qué lo caracteriza realmente que es un anciano legítimo? ¿Saben? Este mismo versículo lo esconde, dice, los ancianos apacentar la grey que está entre vosotros. No dice apacentar la grey que está bajo vosotros. Por lo tanto, el anciano sabe que es parte de esta congregación. Se siente al mismo nivel que un hermano, no se siente superior por sobre los hermanos. Porque la autoridad que tiene ese varón es la que tiene la palabra por sobre él solamente. No es que él esté sobre la congregación. Él está entre la congregación, que es totalmente distinto. Y esa distinción es súper importante entender, porque esa es una evidencia de una iglesia bíblica que entiende que la autoridad o la organización interna de esta iglesia local es una pluralidad de ancianos que están en medio de la congregación y no sobre la congregación ejerciendo señorío. Esa es una evidencia. Bien, ¿cualquiera puede ser un pastor? Así como en una obra o en una construcción se requiere de personal calificado para ejercer ciertos tipos de trabajo, ¿cierto? Un eléctrico debe saber de electricidad, debe saber de las corrientes, los cables, ¿cierto? Los circuitos, todo eso, por lo tanto, es una persona calificada para ejercer ese oficio, ¿cierto? Lo mismo es dentro de la organización del cuerpo de Cristo. Los que van a ejercer como pastores deben estar calificados como ancianos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a ver estos requisitos de lo que deben ser y lo que no deben ser. De lo que deben ser y lo que no tampoco deben hacer. Vamos a ver aquí cuáles son los requisitos. Pablo hablando a Timoteo y le dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, sabemos que obispado es pastor, maestro, anciano. Si alguno anhela ser anciano, buena obra desea. Fíjese esa palabra, buena obra. Recordemos que nosotros somos el edificio de Dios y somos llamados a sobreedificar en el fundamento apostólico. Por lo tanto, el anciano va a trabajar en esta obra de este edificio. Pero dice, yo quiero ser anciano de esta iglesia. Yo quiero ser pastor también. Es un buen anhelo, dice Pablo a Timoteo. Pero hay un pero, hermanos. Que lamentablemente ese pero en muchas congregaciones se pasa por alto. Y cualquiera puede ser pastor en cualquiera de esas congregaciones. Dice un pero. ¿Qué cosa? Es necesario que el obispo, el anciano, sea, ¿qué cosa? Irreprensible, número 1. Número 2, marido de una sola mujer. Número 3, sobrio. Prudente. 4, decoroso.
hospedador, y mire esta palabra, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque el obispo es pastor y maestro, debe enseñar, apto para enseñar. En otra parte dice, bueno, o más adelante dice, que no sea un neófito. Una persona neófita, ¿qué es un neófito? Es un recién convertido, ¿ya? Muchas veces se ocupa esta palabra, neófito, como una persona ignorante. No. Neófito no es eso, no es una persona ignorante. Viene de la palabra neo, de nuevo, ¿cierto? Fito, es como un recién convertido. Es decir, un hermano que llegó recién, y el Señor lo trajo, ¿cierto? Y está recién partiendo los caminos del Señor. Y ese hermano, sabe que usted, supongamos, y ese hermano tiene una buena situación económica. Claro, el pastor por conveniencia lo va a querer tener a su lado, entonces lo va a llamar como anciano también de la iglesia. Esas son prácticas antibíblicas que se dan en muchas iglesias. Por lo tanto, esa persona no puede ser, porque recién viene a los caminos del Señor. ¿Cómo él va a enseñar la doctrina de Cristo si no entiende nada? Aquí la palabra dice debe ser apto para enseñar, no un neófito. Bien, no dado al vino. Hermano, aquí ese es un requisito. Es un requisito de que los ancianos no deban beber vino. No pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable. Esto es lo que no deben ser amables, apacibles, no avaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, entre paréntesis, el que no sabe gobernar su propia casa, hace una pregunta Pablo aquí, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, entonces, lo que va a distinguir a un verdadero maestro es esto, hermano, que ese maestro sabe gobernar su casa. No estamos diciéndole, oye, tú compórtate porque yo soy tu padre, y el cabro cuando cumple 18 años, chao pescado con el papá. Puede ejercer autoridad en su hogar, pero de una manera dictatorial, que no es ejemplo dentro de la iglesia. Porque la autoridad que debe ejercer el padre dentro del hogar es una autoridad en amor. El hijo se somete al padre por amor, porque lo ama. No solamente porque el padre tenga una autoridad dentro de su hogar, sino que lo hace con amor, con agrado. Lo mismo va a suceder aquí. La iglesia se va a someter a la autoridad de este pastor con agrado, porque él lo hace con amor. No es un neófito, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También dice, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Ay. Esta, sin duda, hermanos, es la razón por que muchos pastores no trabajan afuera. Porque son un mal testimonio. Y de alguna manera dicen, no, yo dependo de la iglesia, dependo del sustento de la iglesia, yo necesito que la iglesia me sustente porque la iglesia es llamada a sustentar a su pastor. Sí, pero momentito, vamos a ver otra referencia que vamos a aclarar esto. Pero muchas veces los pastores no quieren trabajar afuera porque son mal testimonio de los de afuera. Por lo tanto, uno de los requisitos es que los ancianos tengan buen testimonio de los de afuera. Que los de afuera no tengan nada de qué acusarle. Y vuelvo a decir esto, cuando una persona de afuera quiere acusar a un anciano, la iglesia debe estar consciente de que cualquiera puede venir. Por ejemplo, hay ancianos que son excelentes ancianos. Excelente anciano, por ejemplo, vemos, no sé, no es por hablar de una persona en específico, pero por ejemplo MacArthur, Sugel Michelén, estos grandes hombres, de alguna manera han sido acusados para invalidar su ministerio. Y muchas de esas acusaciones externas son falsas. Entonces la iglesia también debe saber discernir cuáles son acusaciones verdaderas y cuáles son acusaciones falsas. Entonces somos llamados a tener un discernimiento también en ello.
para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces esos son los requisitos. Vamos a ver otros requisitos también en Tito 5:9 para los ancianos. Recordemos que los ancianos deben ser una mano de obra calificada. Tito 1, versículos 5 al 9. Que los ancianos, obispos, pastores y maestros, también que fueren irreprensibles. Nuevamente, se ocupa esta palabra, irreprensible. Maridos de una sola mujer, que tengan sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente la palabra, irreprensible. Como administradores de Dios, no soberbio, no iracundo, no dados al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedadores, amables, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Eso es importante, eso es lo que distingue a un neófito o un apto para enseñar. Ese anciano debe ser un retenedor de la palabra de Dios como la ha sido recibida. No debe añadir nada al enseñar. Primera de Tito 5:9. Perdón, Tito 1:5-9. Tito, capítulo 1, versículo 5-9, perdón. Tito, capítulo 1, versículo 5-9. Por lo tanto, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Fíjese lo que está diciendo Pablo. El anciano, ya Pablo no está hablando aquí como apóstol, porque dice, ya la palabra fue dada. Tal como se le entregó la enseñanza, el anciano debe entregarla a la iglesia. ¿Se fijó cómo se está cerrando aquí el canon? Para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Miren, una de las funciones de los ancianos es esta, porque va a haber un hermano dentro de la congregación que se puede levantar, ¿cierto?, y contradecir la enseñanza de lo que está haciendo el pastor. Bueno, si ese hermano lo está haciendo bíblicamente y ese pastor o ese anciano está hablando pura cabeza de pescado, bien que lo haga. Bien que lo haga, porque está alterando la sana doctrina de Cristo. Pero si el pastor está enseñando correctamente la palabra de Dios, pero viene otro diciendo, por ejemplo, que la salvación se pierde, bueno, el varón, este anciano, debe estar apto, plenamente capacitado para defender conforme a la sana doctrina del Señor, que lo que acaba de decir ese miembro es una equivocación garrafal a la luz de la palabra del Señor. Convencerlo a él que contradice. Por lo tanto, no puede ser un neófito que no entiende la palabra del Señor. Bien, ¿cuál es la responsabilidad? Ahora vamos al punto de los creyentes. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes para con los ancianos? Y aquí entramos en la tierra fértil que le gusta mucho a los falsos pastores y maestros. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes, de nosotros, los creyentes, respecto a los ancianos que están puestos como autoridad? Bien, leámoslo en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, versículo 17. Esta es la responsabilidad de nosotros como creyentes respecto a los ancianos de la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Número 1, ¿qué dice? Obedecer a vuestros pastores. ¿Y qué cosa? Y sujetaos a ellos. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué tengo que obedecerlo? ¿Por qué me tengo que someter a ellos? ¿Por qué me tengo que sujetar? Bueno, porque la misma palabra lo está respondiendo. ¿Por qué? Porque ellos velan, ¿por qué cosa? Por vuestras almas. No velan por vuestros intereses económicos. No velan por vuestra economía. No, velan por vuestras almas. El pastor está preocupado por su alma, por su crecimiento espiritual, para que usted crezca, para que usted sea sobreabundado en frutos. Estoy preocupado de cómo estás creciendo, pero no económicamente.
como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pucha, este hermano es más rebelde que... No, para que lo hagan con alegría, porque esto no es provechoso. Es decir, las personas que se quejan, las personas que no se someten a las autoridades dadas dentro de la iglesia. No es provechoso. ¿Por qué no es provechoso? Vamos a verlo un poquito más adelante. Primera de Pedro 5:5 dice lo mismo. Igualmente, los jóvenes, dice, están sujetos a los ancianos y todos, hermanos, toda la grey, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, cuando ocupa esta palabra, Pedro, sujetaos a los ancianos y sumisos, es la misma palabra griega. Se traduce hipotagete. Y son ambas palabras lo mismo. Estar sujeto, someterse, subordinado a la autoridad de los ancianos. Lo que nunca debemos olvidar es lo siguiente, pero hermano, nunca olvide esto. Por favor, hermano, nunca olvide esto. Recordemos que la palabra de Dios que acabamos de leer, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cierto? Eso está en hebreo. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Pero no dice obedecer en todo. Por favor. ¿Por qué? Porque Hechos 5:29 dice, Pedro el mismo que acabamos también de leer, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo vieron? Hay obviamente un entendimiento lógico. Que si el pastor, por eso es que surgen estas cosas que vemos lamentablemente en las noticias. Vemos cómo sacerdotes de la Iglesia Católica se corrompen y corrompen a sus feligreses, abusan de ellos, de su confianza y de su autoridad, diciéndole que efectivamente ellos se tienen que someter y hacen un montón de cosas y obscenidades, hermano. Y eso mismo lo vemos también en el grupo de los protestantes, de la Iglesia protestante, que es donde pastores abusan de esta supuestamente autoridad delegada sobre la grey y hacen cosas también semejantes y peores, hermano, asquerosidades. Pero aquí la grey, el cuerpo de Cristo, debe entender lo siguiente, que si el pastor le dice que esta muralla es roja, usted no vaya a decir que es roja. De seguro le va a decir, hermano, en la obediencia está la ganancia, porque se ocupan esos términos, hermano. Pero debemos entender que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, el creyente debe tener un discernimiento de que si lo que está diciendo el anciano es bajo la autoridad de lo que dice la palabra de Dios. Porque si el anciano dice, mire, ¿sabe que vengan todas las señoritas a mi casa? Y vamos a hacer vigilia y vamos a pasar la noche. Hermano, tiene que tener discernimiento. Lamentablemente hay muchos abusos dentro de la iglesia a partir de estos versículos que manipulan los pastores a la congregación diciéndole que lo tienen que obedecer. Vaya usted y obedezca porque hay bendición. Y dicen esto, porque la obediencia está la ganancia. Claro, la ganancia de ellos, pero no la ganancia espiritual de estas personas. Vamos al punto 3 para ir terminando. Los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son todos aquellos que ejercen un servicio dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los diáconos? Todos aquellos que ejercen un servicio dentro de la iglesia. Y a diferencia de los ancianos masculinos, los diáconos pueden ser mujeres. Los ancianos, pastores, maestros son hombres, porque así la Escritura lo enseñó. No existe en ningún lado que se hable de una pastora, ni que el pastor tenga a su esposa como pastora, no.
No existe eso. La palabra habla de los ancianos, por lo tanto no existen las pastoras, hermanos. No existe ese término, no es bíblico. Y vemos el ejemplo de Cristo. Cristo llamó a varones 12 hombres, ¿cierto? Pablo instruyó y constituyó ancianos varones. Perfecto. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay mujeres que tienen, ¿cierto?, el deseo de servir. Ellos son los diáconos, las diaconisas, ¿cierto? Y dice, obviamente estas personas también tienen que tener una condición para ejercerlo, ¿cierto? No podemos poner a una mujer, no sé, que recién llegó, supongamos, a cuidar a los niños en una sala cerrada, por ejemplo. No sabemos quién es, si efectivamente está calificada, por eso hay que tener discernimiento. Y aquí dice los requisitos, primera de Timoteo 3, 8 al 13. La palabra diácono significa siervo, ¿cierto? Servidor. Los diáconos, dice asimismo, deben ser honestos, sin doblez. Que un día sí y al otro día no. No, que un día sí, no, sin doblez. No dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Se fija? Deben ser sometidos a prueba primero. Y mire, esta palabra, estos también sean sometidos a prueba primero. Estos también, está vinculando aquí Pablo esta carta de Timoteo, estos también, es decir, los ancianos también deben ser puestos a prueba primero. Así como los diáconos, estos también deben ser sometidos a prueba primero. Esa palabra, estos también, está vinculando que esta instrucción de que sean sometidos los diáconos a prueba, también debe hacerse respecto a los ancianos, a los pastores y maestros. Y entonces ejerzan el diaconado si son, irreprensibles. La misma condición que los pastores y maestros. Y aquí aparece la mujer. Las mujeres, asimismo, mire esa palabra, ráyela. Las mujeres, no son cualquier mujeres, no es la mujer de la congregación cualquiera, no. Las mujeres asimismo, es decir, las mujeres diáconas, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la función de los diáconos, estar al servicio, pero deben ser irreprensibles. Y dentro de los diáconos pueden haber mujeres que ejerzan el diaconado. Entonces, este es el estudio para el día de hoy y esta es la organización bíblica de una iglesia local. Que el Señor bendiga este estudio.